Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Mi nombre es Anselmo Garduño, soy sacerdote de la diócesis de Tula, Hidalgo, y llevo 31 años en el ministerio. No soy hombre de exageraciones ni de dramatismos baratos. He dado la unción a moribundos, he acompañado a familias en sus peores momentos, he visto sufrimiento humano en sus formas más crudas. Por eso lo que voy a contar me costó mucho tiempo decidir si algún día lo diría en voz alta. Pero llegué a la conclusión de que callarlo tampoco me ha servido de nada. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la tarde, a eso de las 4:30. Era Fernando, el esposo de una mujer llamada Berenice, una pareja joven que vivía en una colonia tranquila de Tula. Fernando hablaba despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, como si tuviera miedo de sonar exagerado. Me dijo que su esposa llevaba varias semanas comportándose de una manera que él ya no podía manejar solo. No me dio detalles por teléfono, solo me pidió que fuera. Antes de ir, fui honesto conmigo mismo. Esperaba encontrar un cuadro de agotamiento severo, quizás algún episodio disociativo, algo que tiene explicación médica y que con orientación adecuada se puede atender. He visto a personas en crisis emocionales profundas que parecen otra persona completamente. El dolor transforma a la gente, la desesperación la transforma. Me preparé espiritualmente como siempre lo hago, recé un rosario y salí hacia la dirección que Fernando me había dado con la cabeza fría. La casa era una construcción de 2 plantas, fachada sencilla, jardín pequeño con una bugambilia en la entrada, todo perfectamente normal. Fernando me abrió la puerta. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada como de quien duerme mal hace días, y me saludó con el apretón de manos de alguien que lleva mucho tiempo aguantando algo solo. No dijo mucho, solo señaló hacia la cocina y me dijo que ella estaba ahí. Me pareció un hombre al límite de sus fuerzas, pero contenido. No lloraba, solo estaba cansado. Berenice estaba sentada a la mesa de la cocina cuando entré al cuarto. Tenía 34 años, cara redonda, cabello recogido, un suéter azul marino. Me miró cuando crucé la puerta y me regaló una sonrisa completamente normal, de esas que uno le da a un desconocido que llega a casa por primera vez. Me ofreció café, lo acepté. Nos sentamos y durante los primeros 20 minutos la conversación fue absolutamente ordinaria. El clima, el barrio, cuánto tiempo tenía yo en la diócesis, nada fuera de lugar. Fue cuando le pregunté si podía rezar con ella que algo cambió, no en su cara. Eso es lo que me impresionó. Su expresión siguió siendo la misma, serena, amable, con esa sonrisa tranquila. Pero debajo de la mesa, sus pies comenzaron a golpear el suelo. No de un solo golpe, sino con un ritmo acelerado y constante, como el de un animal que está atrapado y trata de zafarse sin que nadie lo note. Arriba, la sonrisa. Abajo, ese tamborileo desesperado. Y en ese momento supe que lo que tenía frente a mí no era lo que pensaba. Le pedí que se levantara de la silla. Me lo dijo con la misma voz tranquila con la que me había ofrecido el café, que no podía, que algo no la dejaba pararse desde el momento en que yo había cruzado la puerta de su casa. Lo dijo sin angustia, sin dramatismo, como quien informa que se le olvidó comprar el pan. Esa calma era lo más perturbador. No era la calma de alguien que está bien. Era la calma de alguien que ya no está completamente al mando de lo que ocurre en su propio cuerpo. Fernando estaba parado en el marco de la puerta de la cocina, sin entrar. Lo miré un momento y él me hizo una señal con la cabeza, como confirmando
que eso era exactamente lo que llevaba semanas viendo. Me volví hacia Berenice. Le pregunté si sentía dolor. Me dijo que no. Le pregunté si sabía quién era yo. Me dijo que sí, que era el padre que Fernando había llamado. Todo respondido con esa misma voz suave, sin alteración. Saqué el crucifijo de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa frente a ella. La sonrisa desapareció de golpe. No fue un cambio gradual. Fue como apagar una luz. Un instante estaba sonriendo y al siguiente su cara era otra cosa completamente. Los músculos de su mandíbula se tensaron de una manera que no parecía voluntaria. Sus ojos, que habían estado viendo hacia mí con normalidad, se movieron lentamente hacia el crucifijo y se quedaron fijos ahí con una expresión que no sabría describirle bien a nadie, porque no era miedo, no era odio, era algo más parecido al reconocimiento, como si algo dentro de ella viera algo que yo no podía ver. Empecé a rezar en voz alta, el Padre Nuestro primero, despacio, con calma. A la mitad del rezo la voz de Berenice cambió. No fue un grito, no fue algo cinematográfico, fue sutil y por eso fue más aterrador. Sus palabras empezaron a llegar con una resonancia diferente, como si hubiera algo debajo de su voz que vibraba en una frecuencia más baja. Fernando desde la puerta dio un paso hacia atrás. Yo seguí rezando. He aprendido en 31 años que el miedo no debe gobernar las manos cuando se está haciendo el trabajo de Dios. La primera voz distinta que salió de Berenice no tenía acento mexicano. Era una voz de hombre, grave, que habló en un español muy formal, casi arcaico, y lo primero que dijo fue mi nombre completo, no solo Anselmo, mi nombre completo con el apellido materno incluido, que casi nadie usa, que yo mismo rara vez digo. Lo pronunció sin dudar, sin buscar, como quien dice algo que lleva mucho tiempo sabiendo. Me detuve un momento, volví a rezar. No podía permitirme detenerme, porque detenerme era mostrar que había funcionado. Eso es exactamente lo que busca, que uno se detenga. En años de acompañamiento espiritual he aprendido que el miedo es la grieta por donde se mete todo lo demás. Así que respiré, sostuve el crucifijo con más firmeza y continué. Pero por dentro, le seré honesto, algo en mí se había movido. Escuchar tu nombre completo en la boca de alguien que no debería saberlo, dicho con esa familiaridad fría, es una experiencia que no se parece a ninguna otra. Es como si alguien te dijera en silencio, te conozco mejor de lo que crees. La segunda voz fue la que me quebró por dentro, aunque por fuera seguí rezando. Era una voz de mujer mayor, con un tono cansado, casi apagado, y hablaba como alguien que está muy lejos, pero hace un esfuerzo enorme por ser escuchada. Dijo el nombre de mi madre, Guadalupe, y después dijo la fecha exacta en que murió, el 14 de febrero, un día que yo cargo como una piedra desde hace 11 años. Lo dijo sin titubear, sin preguntar, como quien recita algo escrito. Me temblaron las manos, seguí rezando. Luego esa voz repitió la última conversación que tuve con mi madre antes de que perdiera el habla por el derrame, palabra por palabra. Yo le había dicho que no tuviera miedo, que Dios la estaba esperando, y ella me había apretado la mano y me había dicho que le diera de comer a su canario cuando ella ya no pudiera hacerlo. Una conversación que no le he contado a nadie, que ocurrió en una habitación de hospital con las cortinas cerradas, solos los dos. Y Berenice la repitió con una precisión que me heló la sangre de una manera que ningún frío del mundo hubiera podido igualar. Fernando desde la puerta lloraba en silencio. Lo vi con el rabillo del ojo. Yo no podía llorar, no en ese momento, no ahí. Recé más fuerte. Le pedí a Berenice, o a lo que fuera que estaba usando su voz, que se identificara. Hubo un silencio largo. Después, la tercera voz apareció. Esta no tenía género definido. Era una especie de susurro rasposo que salía como si viniera de muy adentro del pecho
y lo único que dijo fue: «Ya sé que no te vas a ir». Y tenía razón. No me fui. Fue en ese momento, cerca de las 2 horas de haber comenzado, cuando Berenice se levantó de la silla. Y aquí es donde me cuesta más encontrar las palabras adecuadas, porque lo que vi no tenía explicación muscular posible. No usó las manos para apoyarse, no usó los pies para impulsarse. Su cuerpo simplemente se elevó desde la silla en un movimiento continuo y rígido, como si algo la jalara verticalmente desde arriba, y quedó parada en el centro del cuarto mirando el techo con los brazos ligeramente separados del cuerpo y los pies juntos. Quedó así parada durante un tiempo que no supe calcular. Puede haber sido 5 minutos, puede haber sido 20. El tiempo dejó de funcionar con normalidad en ese cuarto. Lo que sí recuerdo con claridad es que la luz del foco de la cocina parpadeó 2 veces y después se estabilizó, y que en ese momento miré hacia el suelo buscando su sombra instintivamente, como hace uno sin pensarlo, y no había ninguna. La luz estaba encendida, el cuarto estaba iluminado, y Berenice, parada en el centro, no proyectaba sombra. Ninguna, en ninguna dirección. Recé durante 3 horas más. No me detuve, no me senté. Estuve parado en ese cuarto rezando con el crucifijo en la mano, hasta que el cuerpo de Berenice fue cediendo de a poco, como si algo lo fuera soltando gradualmente. Sus brazos bajaron primero, luego su cabeza bajó de mirar el techo, y finalmente sus rodillas se doblaron y cayó al suelo sin que yo pudiera alcanzarla a tiempo. Cayó, pero no se golpeó con violencia. Fue una caída lenta, casi controlada, como la de alguien que simplemente se queda dormido de pie. Quedó ahí tendida, inmóvil, respirando. Fernando se acercó corriendo cuando Berenice cayó. La revisé, tenía pulso firme, respiraba con normalidad. La piel estaba fría, pero no de manera alarmante. La acomodamos en el suelo con una cobija mientras esperábamos. Estuvimos ahí los dos en silencio, sentados en la cocina, sin decirnos nada durante un buen rato. No había mucho que decir. Hay experiencias que el lenguaje no alcanza a contener, y las 2 personas que las vivieron lo saben. Entonces, las palabras sobran. Fernando me ofreció agua. Acepté. Eran casi las 11 de la noche. Berenice despertó cerca de las 1 de la madrugada. Abrió los ojos despacio, miró el techo, luego me miró a mí, luego miró a Fernando y preguntó qué había pasado. No con angustia, sino con la confusión genuina de alguien que acaba de despertar de un sueño profundo y no sabe cuánto tiempo ha dormido. Fernando le dijo que había tenido un episodio y que ya estaba bien. Ella asintió como si eso tuviera sentido. Después preguntó si había café. En ese momento supe que lo que fuera que había estado ahí ya no estaba. En los días siguientes, Berenice fue evaluada por un médico y por un psiquiatra. No encontraron nada que explicara lo que Fernando había observado durante semanas, ni lo que yo había presenciado esa noche. Ella no recordaba nada desde el día que todo comenzó. No el comportamiento extraño, no la sesión en la cocina, no las voces, no nada. Su memoria simplemente tenía un hueco de varias semanas, como si ese tiempo no hubiera existido para ella. Los médicos lo atribuyeron a un episodio disociativo severo. Yo no discutí ese diagnóstico. Fue una semana después, cuando Fernando me llamó de nuevo. Me dijo que quería mostrarme algo. Fui a la casa y me enseñó un video que había grabado en secreto esa noche desde el marco de la puerta, con su teléfono, sin que yo lo notara. Lo reprodujo y yo lo vi durante quizás 45 segundos antes de pedirle que lo detuviera. En esos 45 segundos alcancé a ver a Berenice parada en el centro del cuarto iluminado, de frente a la cámara, con la luz encendida sobre ella, y no proyectaba sombra, ninguna. Lo que había visto con mis propios ojos estaba ahí, grabado, sin posibilidad de atribuirlo al cansancio o a la sugestión.
Le pedí a Fernando que guardara ese video, que no lo compartiera, que no lo subiera a ningún lado. Me dijo que ya lo había borrado esa misma mañana porque no podía dormir sabiendo que existía. Lo entendí perfectamente. Hay cosas que documentadas no se vuelven más manejables, al contrario, se vuelven una presencia permanente en la vida de uno. Berenice hoy está bien. Retomó su trabajo, sus rutinas, su vida normal. Fernando me dijo hace algunos meses que ella nunca preguntó demasiado sobre lo que pasó, como si una parte de ella prefiriera no saber. Yo llevo 2 años en terapia espiritual con mi confesor, un hombre mayor y sabio al que le cuento todo esto con detalle cada vez que siento que el peso regresa, porque regresa. No de manera que me incapacite, pero regresa. Sobre todo en las noches cuando estoy en silencio y recuerdo esa voz repitiendo las últimas palabras que mi madre me dijo antes de perder el habla. Eso no se va. Y creo que tampoco debería irse, porque un hombre de fe que ha visto lo que yo vi y lo olvida con facilidad, quizás nunca lo entendió del todo. Hay cosas que uno no debería ver, porque una vez que las ve, ya no puede dejar de saber que existen, y eso cambia para siempre la manera en que uno camina por el mundo. Buenas, Nero. Mi nombre es Crisóstomo Peñalba, soy sacerdote y lo que voy a contarles esta noche es algo que guardé durante casi 10 años porque creí que era mi obligación proteger a la gente de ciertas cosas. Ya no lo creo. Ya soy viejo. Tengo 74 años y creo que hay una diferencia enorme entre proteger a alguien y privarle de una verdad que merece conocer. Lo que pasó en aquella casa de Veracruz en 2016 fue real, tan real como cualquier cosa que haya vivido en mis 22 años de parroquia. Llevo más de 2 décadas como párroco en una colonia del norte de Veracruz. Es una zona tranquila, de gente trabajadora, familias que conozco desde que bautizaban a sus hijos y que ahora me traen a sus nietos para lo mismo. No soy un hombre dado al escándalo ni a la exageración. Quienes me conocen saben que soy más bien parco, que no levanto la voz, que prefiero escuchar antes que hablar. Por eso, cuando digo que lo que encontré en esa habitación me dejó paralizado, quiero que entiendan el peso de esa palabra viniendo de mí. Los Serrano son una familia de mi parroquia desde hace muchos años. La señora Consuelo, la madre, es una mujer devota, de las que aparecen en misa entre semana sin que nadie se lo pida. Su esposo, don Leopoldo, es más reservado, pero buen hombre. Su hijo Aurelio creció en la parroquia, fue monaguillo de pequeño, aunque de adulto se había alejado un poco de la iglesia, como le pasa a muchos jóvenes. No era un mal muchacho, era un hombre normal, con una vida normal. En julio de 2016, Aurelio regresó de un viaje de trabajo a la región huasteca. Según me contó la señora Consuelo cuando vino a buscarme, había estado fuera casi 3 semanas y volvió distinto. Al principio pensaron que era cansancio, que el viaje había sido pesado, pero los días pasaron y la cosa no mejoró. Se encerraba en su cuarto, no comía con la familia, respondía con frases que no venían al caso. Y a veces, dijo ella, hablaba solo en las noches con una voz que ella no reconocía como la de su hijo. Me lo describió con una frase que se me quedó grabada. Dijo que su hijo había regresado con algo que no era él. Así, exactamente así. No dijo que estaba enfermo, no dijo que estaba mal de la cabeza. Dijo que había regresado con algo que no era él. Yo la escuché con calma. Le pedí que no se adelantara a conclusiones. Le dije que iba a ir a verlo, que probablemente era agotamiento o alguna crisis emocional. Les digo esto para que quede claro que yo llegué a esa casa sin ninguna predisposición. Llegué esperando encontrar a un hombre necesitado de orientación y descanso. La casa de los Serrano es una construcción de 2 pisos, sencilla, con un patio interior. Recuerdo que llegué a las 5 de la tarde de un martes. Hacía calor, como siempre en Veracruz en julio.
La señora Consuelo me recibió en la puerta con una expresión que no era de alivio por verme, sino de algo más parecido al miedo. Me llevó al pasillo del primer piso y señaló la puerta del cuarto de Aurelio al fondo. Me dijo en voz muy baja que llevaba 2 días sin salir. Y luego me dijo algo que en ese momento interpreté como una exageración, producto de sus nervios, pero que después entendí de otra manera. Me dijo: «Ya sabe que usted viene». Me acerqué a la puerta del cuarto y toqué con los nudillos. 3 golpes pausados, como siempre hago. Dije mi nombre, dije que era el padre Crisóstomo, que había venido a visitarlo, que no tenía por qué abrirme si no quería, pero que me daba gusto saber que estaba ahí. No hubo respuesta. Intenté girar la manija y no se dio. Supuse que tenía el seguro puesto por dentro, algo completamente normal. Me senté en una silla que la señora Consuelo colocó junto a la puerta y decidí esperar. Eran aproximadamente las 5:15 de la tarde. Estuve sentado frente a esa puerta durante 40 minutos. En ese tiempo hablé varias veces, con calma, sin elevar la voz. Le dije que no había prisa, que podía tomarse el tiempo que necesitara, que yo no iba a ningún lado. La señora Consuelo esperaba al fondo del pasillo sin decir nada. En algún momento escuché movimiento dentro del cuarto, pasos lentos, como si alguien caminara en círculos. Después, silencio otra vez. Volví a intentar la manija en 2 ocasiones distintas. No tenía seguro. Lo comprobé metiendo los dedos por la ranura inferior de la puerta, buscando si había algo bloqueando el paso. No había nada. La puerta simplemente no abría. A las 6:15, sin que yo lo intentara, sin ningún ruido previo, la manija giró sola y la puerta se abrió hacia adentro. No de golpe, no con violencia. Se abrió despacio, como si alguien la hubiera soltado desde el otro lado con toda la calma del mundo. Me puse de pie y entré. El cuarto estaba en penumbra porque las cortinas estaban corridas. Tardé unos segundos en distinguir la figura. Aurelio estaba sentado en el suelo, en el centro del cuarto, de espaldas a mí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. No se movió cuando entré. Le hablé por su nombre. Le dije que era el padre Crisóstomo, que su mamá estaba preocupada, que yo solo quería saber cómo estaba. Hubo un silencio de varios segundos y entonces respondió. No me preguntó qué hacía ahí, no me saludó. Empezó a hablar en voz baja, con una cadencia extraña, casi rítmica, y lo que salió de su boca fue mi confesión. No una versión aproximada, no algo parecido. Fue mi confesión más reciente, palabra por palabra, incluyendo cosas que yo había dicho con una formulación muy particular, cosas que solo existían entre mi confesor y yo, y entre yo y Dios. Me quedé completamente inmóvil. No voy a repetir el contenido de lo que dijo porque eso pertenece al sacramento y no tengo derecho a exponerlo. Pero sí puedo decir que mientras lo escuchaba, sentí algo que en mis años de sacerdocio nunca había sentido de esa manera. Una certeza física, casi corporal, de que algo estaba profundamente mal. No era una sensación de peligro como cuando uno escucha un ruido extraño en la oscuridad. Era algo más frío que eso. Era la sensación de estar frente a algo que me conocía de una manera que ningún ser humano tenía derecho a conocerme. Cuando terminó de recitar mi confesión, hubo un silencio, y entonces Aurelio comenzó a girarse. No se levantó. Giró el cuerpo desde el suelo de una manera que no voy a poder describir con precisión, porque no tengo el vocabulario para hacerle justicia, pero que se me grabó en la memoria de una forma que ninguna otra imagen en mis 74 años de vida ha logrado. No era el movimiento de un hombre que se voltea sentado. Era algo que usaba el cuerpo humano, pero que no entendía del todo cómo funcionaba. Y cuando su cara quedó frente a mí, lo primero que pensé, lo juro, fue que estaba completamente normal. Eso fue lo más perturbador de todo, y necesito que lo entiendan bien porque sé que suena contradictorio.
Uno espera ciertos signos cuando se habla de estas cosas. Los ojos negros, la piel alterada, algo visiblemente fuera de lugar en el rostro. Aurelio no tenía nada de eso. Era la cara de un hombre de 29 años, una cara conocida, la misma que había visto crecer desde que era monaguillo. Pero la expresión que habitaba esa cara no le pertenecía. Era una inteligencia fría, antigua, completamente desprovista de cualquier cosa que yo pudiera reconocer como humana, como si alguien hubiera puesto los muebles correctos en una casa equivocada. Me habló con la voz de Aurelio. El timbre era el mismo, el acento veracruzano era el mismo, pero la cadencia era distinta, como si las palabras se estuvieran formando desde un lugar diferente al que normalmente producimos el lenguaje. Me dijo que era bienvenido. Lo dijo sin calidez y sin hostilidad, con la misma neutralidad con la que uno reconoce un hecho obvio. Luego me dijo que mi presencia no iba a servir de nada, que lo que estaba adentro de ese cuerpo llevaba mucho más tiempo en este mundo que yo, que conocía este mundo mejor de lo que yo jamás podría conocerlo y que sabía exactamente cuándo y cómo iba a morir. Entonces me dio una fecha. La dijo con la misma calma con la que uno dice cualquier dato, sin énfasis, sin amenaza en el tono. Una fecha específica, con día, mes y año. No voy a decirla aquí porque no quiero que nadie cargue con ese peso, pero sí puedo decir que está dentro de un margen menor a 3 años contados desde hoy. La escuché, me quedé callado y algo en mí supo en ese momento que no era un delirio. No sé explicar cómo uno sabe esas cosas. Simplemente supe. Y esa certeza fue más aterradora que cualquier cosa que hubiera visto o escuchado en ese cuarto. Salí del cuarto, cerré la puerta con cuidado y le dije a la señora Consuelo que necesitábamos apoyo. Esa misma noche hablé con mi obispo. No entré en todos los detalles, pero fui suficientemente claro para que tomara el asunto en serio. Los procesos de la Iglesia, en estos casos, son lentos y cautelosos, por razones que entiendo y respeto, pero en esta ocasión las cosas avanzaron con una rapidez poco común. Supongo que algo en mi voz cuando llamé transmitió lo que las palabras no alcanzaban a decir. Al día siguiente ya teníamos una estructura de apoyo y comenzamos lo que duró 11 días. No voy a describir lo que ocurrió durante esos 11 días con detalle. Hay imágenes que no le hago bien a nadie transmitir y que yo mismo he intentado durante años ordenar de una manera que tenga sentido. Lo que sí puedo decir es que hubo momentos de una violencia que no era física, momentos en que el ambiente dentro de ese cuarto se volvía tan denso que costaba trabajo respirar. Episodios en que Aurelio hablaba en idiomas que ninguno de los presentes reconocía, y al menos 2 ocasiones en que objetos se movieron de maneras que no tenían explicación. Recé más en esos 11 días que en cualquier otro periodo equivalente de mi vida sacerdotal. Lo más difícil no fueron los episodios extremos. Lo más difícil fueron los momentos de calma, porque en esos momentos la cosa que habitaba a Aurelio simplemente me observaba. No decía nada, no hacía nada, solo miraba. Y en esa mirada había algo que yo interpreté, quizás equivocadamente, como paciencia. Una paciencia enorme, de algo que no tiene prisa porque sabe que el tiempo siempre termina jugando a su favor. Esos momentos de silencio fueron peores que todo lo demás junto. El día 11 amaneció diferente. No sé cómo explicarlo de otra manera. Había algo en el aire de esa casa que había cambiado durante la noche, una especie de quietud distinta a la quietud tensa de los días anteriores. Llevábamos ya más de 250 horas de vigilias, de rezos, de agua bendita, de presencia constante. Todos estábamos agotados de una manera que va más allá del cansancio físico. Era un agotamiento que se sentía en algo más profundo que los músculos o el sueño. Pero esa mañana, cuando entré al cuarto a las 5:30, algo había cedido. No sé de qué otra forma decirlo. A las 6 de la mañana en punto,
Aurelio perdió el conocimiento. No fue una caída violenta, no hubo convulsiones, no hubo nada dramático. Simplemente se desplomó hacia un lado con una suavidad casi gentil, como si alguien lo hubiera recostado con cuidado, y quedó inmóvil en el suelo. Respiraba. El pulso era normal, pero no respondía a nada. Lo recostamos en su cama y nos quedamos ahí, esperando, rezando en voz baja, sin saber con certeza si lo que habíamos hecho había funcionado o si esto era simplemente otra pausa antes de algo peor. Las horas siguientes fueron las más largas que recuerdo. Despertó al mediodía. 6 horas exactas después de perder el conocimiento, Aurelio abrió los ojos. Parpadeó varias veces como alguien que emerge de un sueño muy profundo, y lo primero que hizo fue buscar con la mirada a su madre. Cuando la vio, le preguntó por ella, le preguntó si estaba bien, y luego dijo, con una voz completamente normal, con la cadencia correcta, con la expresión correcta, que tenía mucha hambre y si había algo de comer. La señora Consuelo rompió a llorar ahí mismo. Yo me tuve que sentar porque las piernas no me respondieron bien. Era él, era Aurelio. Lo supe de inmediato. En los días siguientes confirmamos lo que ya intuíamos. Aurelio no recordaba absolutamente nada de esos 11 días. No recordaba haber llegado de la Huasteca de manera extraña. No recordaba haberse encerrado en su cuarto. No recordaba nada de lo que había ocurrido dentro de esas paredes. Para él había un hueco en su memoria, como si esas semanas simplemente no hubieran existido. Los médicos que lo revisaron encontraron que estaba físicamente bien, con algo de deshidratación y bajo peso, pero sin ninguna otra anomalía. Aurelio retomó su vida de una manera que a mí me parece casi milagrosa en su normalidad. Hoy, Aurelio Serrano tiene 37 años. Está casado con una mujer que conoció 2 años después de todo aquello. Tiene una hija de 4 años que se llama Valentina y trabaja en una empresa de logística en Veracruz. Lo veo de vez en cuando en la parroquia, generalmente acompañando a su mamá en fechas especiales. Me saluda con respeto y con afecto genuino, como siempre lo hizo. No sabe lo que pasó. Su familia tomó la decisión de no contarle y yo la respeto. Hay cosas que es mejor no cargar si uno puede vivir sin ellas. Aurelio puede. Yo no tengo esa opción. La fecha que me dio esa cosa está escrita en un papel doblado que guardo dentro de mi Biblia, entre las páginas del libro de Job. Cada mañana, cuando la abro para el rezo del alba, la veo. No la busco, simplemente está ahí. He pensado muchas veces en quemarla, en tirarla, en dejar de verla. Pero algo me detiene, y creo que ese algo es la honestidad. Porque en el fondo, desde aquella tarde en ese cuarto de Veracruz, yo ya sé lo que ese papel dice, y también sé, con una certeza que ninguna oración ha logrado disolver del todo, que lo que me lo dijo no estaba mintiendo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Buenas, Nero. Me llamo Tranquilino Bautista Herrera, soy de Irapuato, Guanajuato, y lo que voy a contar aquí es algo que me ha costado mucho trabajo ponerle palabras. No sé si existe una explicación para todo esto. Lo que sí sé es que mi hermano Leobardo ya no está, y que lo que le pasó comenzó un lunes ordinario de marzo de 2020, sin señales, sin aviso, como si algo hubiera decidido que ese día era el correcto para empezar. Y ya nunca paró. Leobardo era soldador de oficio. Llevaba más de 15 años trabajando en el mismo taller en la colonia Villas de Irapuato, un local chico pero bien equipado que él mismo había levantado con sus manos. Era un hombre parco, de pocas palabras, de los que llegan a su casa, cenan, ven el noticiero y se duermen.
No era de problemas, no tomaba, no tenía deudas. 41 años, casado con Remedios desde los 23, sin hijos, pero con una vida tranquila que a él le bastaba y le sobraba. Era mi hermano mayor y siempre había sido el más estable de los dos. Yo vivo a 3 cuadras de su casa. Nos veíamos seguido. Casi todos los fines de semana comíamos juntos. A veces entre semanas si yo pasaba por el taller. Lo conocía bien. Conocía su manera de hablar, su humor seco, cómo tomaba el café, cómo se reía. Lo conocía como uno conoce a alguien que ha estado ahí toda la vida, con esa familiaridad que ya no necesita palabras para leer el estado de ánimo de la otra persona. Por eso, cuando algo cambió, lo noté de inmediato, aunque al principio no supe qué era exactamente. La primera vez que Remedios me dijo algo fue un jueves por la tarde. Me habló por teléfono y me preguntó, así nomás, sin preámbulo, si yo sabía si Leobardo estaba teniendo algún problema en el trabajo, algún conflicto, algo que le estuviera pesando. Le dije que no, que yo no sabía nada. Me explicó que desde el lunes anterior él no estaba durmiendo. No insomnio, me aclaró. No era que se acostara y no pudiera cerrar los ojos, era que directamente no se acostaba. Se quedaba sentado en el patio trasero de la casa cuando caía la noche y no entraba hasta el amanecer. Le pregunté si le había dicho algo a ella, si le había dado alguna explicación. Me dijo que sí, que le había preguntado qué hacía ahí afuera tanto tiempo, en la oscuridad, sin música, sin teléfono, sin nada, y que Leobardo le había contestado con una sola palabra, sin voltearla a ver, sin despegar los ojos de la pared del fondo del patio. Le dijo que esperaba. Remedios pensó que estaba estresado por algo del trabajo, que ya se le pasaría. Yo también lo pensé. Los dos nos equivocamos, y esa semana que dejamos pasar fue la primera de muchas cosas que después ya no tuvieron remedio. Fui a verlo ese mismo fin de semana. Lo encontré en el taller, soldando una reja que le habían encargado, normal en apariencia, con su careta puesta y sus guantes. Cuando apagó el equipo y se quitó la careta, lo saludé de mano como siempre. Me miró directo a los ojos. Era Leobardo, su cara, su mirada, todo igual, pero había algo detrás de los ojos que no supe nombrar ese día, algo que no estaba ahí antes. Platicamos poquito, me dijo que estaba bien, que nomás andaba con el sueño un poco revuelto. Nos despedimos normal. Esa noche no pude dormir pensando en esa mirada. La segunda semana fue cuando las cosas dejaron de tener explicación sencilla. Un compañero del taller, un muchacho llamado Gilberto, que llevaba años trabajando con Leobardo, me buscó en persona un martes por la mañana. Llegó a mi casa con cara de no haber dormido bien, se sentó en la sala y me dijo que no sabía si estaba haciendo lo correcto al contarme, pero que lo que estaba pasando en el taller lo tenía muy inquieto. Le dije que hablara, que yo necesitaba saber. Entonces me contó. Desde el lunes de esa semana, Leobardo llegaba al taller antes que todos, a eso de las 6 de la mañana, cuando todavía no había nadie. Gilberto vivía cerca y a veces pasaba temprano a recoger herramienta. Fue así como lo escuchó por primera vez. Desde afuera de la bodega, antes de abrir la puerta, escuchó a Leobardo hablando. Una conversación larga, con pausas, como si alguien le estuviera respondiendo. Gilberto pensó que estaba en llamada, que traía audífonos. Entró. Leobardo estaba solo, parado en medio del taller, sin teléfono, sin nada, hablando en voz baja hacia una esquina vacía. Gilberto me dijo que no había podido entender bien las palabras, pero que el tono era muy claro. No era el tono de alguien que platica o que discute, era el tono de alguien que negocia, con cuidado, con peso en cada palabra, como midiendo lo que dice para no cometer un error. Le preguntó a Leobardo con quién hablaba, y mi hermano volteó despacio, lo miró y le dijo que con nadie, que estaba pensando en voz alta. Sonrió. Gilberto me dijo que esa sonrisa no le gustó nada, pero no supo explicarme por qué.
Después de escucharlo entendí perfectamente por qué no podía explicarlo. Esa misma semana fui al taller a mediodía. Leobardo estaba trabajando, aparentemente concentrado, pero cuando me acerqué noté que tenía los labios moviéndose muy despacio, aunque no salía ningún sonido. Le puse la mano en el hombro y dio un brinco, se volteó rápido. Tardó un segundo en reconocerme, como si hubiera estado muy lejos en su cabeza y el regreso le tomara tiempo. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que nomás estaba cansado. Le propuse que fuera al médico. Me dijo que no necesitaba médico. Su voz sonaba igual que siempre, pero algo en la forma de decirlo se sentía estudiado, como si estuviera repitiendo una respuesta que ya tenía lista. Esa noche hablé con Remedios por teléfono casi 1 hora. Me dijo que Leobardo seguía sin acostarse, que ella se despertaba a veces a las 2 o 3 de la mañana y lo veía desde la ventana del cuarto, sentado en su silla de plástico en el patio, inmóvil, con los ojos fijos en la pared del fondo. Le pregunté si la pared tenía algo, si había algo pintado o escrito. Me dijo que no, que era una pared lisa, de bloc, sin nada, que no entendía qué veía ahí. Esa pregunta me quedó dando vueltas. ¿Qué estaba viendo Leobardo en una pared vacía durante horas y horas, noche tras noche, sin moverse? Al final de esa segunda semana, Remedios me llamó llorando. Era sábado por la tarde. Me dijo que había entrado al cuarto de herramientas que Leobardo tenía en la parte de atrás de la casa. Un cuarto pequeño donde guardaba materiales y que las paredes estaban cubiertas de figuras. No palabras, me recalcó, figuras. La misma figura repetida decenas, quizás cientos de veces, trazada con marcador negro, con pintura, con lo que fuera que tuviera a la mano. Un cuerpo humano con la cabeza hacia abajo y las extremidades dobladas en ángulos que ningún cuerpo real puede alcanzar. Fui esa misma noche. Lo que vi en ese cuarto es algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. El cuarto de herramientas olía a pintura fresca y a algo más, algo que no supe identificar, como metal caliente o tierra mojada mezclados. Prendí la luz y me quedé parado en la entrada sin poder mover los pies. Las figuras cubrían las 4 paredes de arriba a abajo, sin dejar espacio vacío, trazadas con diferente grosor, algunas pequeñas como la palma de una mano, otras tan grandes como una persona real, todas iguales. Ese cuerpo invertido, esas extremidades rotas hacia adentro. Había algo en la repetición que era peor que la figura misma, como si alguien hubiera necesitado dibujarla una y otra vez para no olvidarla. Leobardo estaba en la cocina cuando llegué. Remedios me llevó hasta él con los ojos hinchados de llorar. Mi hermano estaba sentado a la mesa tomando café, tranquilo, como si nada. Le pregunté qué era todo eso en el cuarto. Me miró sin prisa, dejó la taza sobre la mesa con cuidado y me dijo que eran apuntes. Le pregunté apuntes de qué. Se quedó callado unos segundos, con los ojos en la mesa, y luego levantó la vista hacia mí. Era su cara. Eran sus ojos. Pero la expresión que tenía no era ninguna que yo le hubiera visto en 40 años de conocerlo, y eso me heló por dentro de una forma que todavía no se me quita. Sonrió, una sonrisa lenta que empezó de un lado de la boca y se fue acomodando despacio, como si la cara no estuviera del todo acostumbrada a hacer ese movimiento. Una sonrisa que no le quedaba, que se veía puesta, como una máscara que no es exactamente de tu tamaño. Y entonces habló. La voz era la de Leobardo en tono y en timbre, pero algo en la cadencia estaba mal, como una grabación reproducida a una velocidad ligeramente distinta. Me dijo que yo llegaba tarde, que el trato ya estaba cerrado, que lo único que quedaba pendiente era la firma. Después volvió a tomar su café como si no hubiera dicho nada. Esa noche intenté convencer a Remedios de que lo llevaran a urgencias. Ella me dijo que lo había intentado antes y que Leobardo se negaba, que decía que estaba perfectamente bien, que no necesitaba nada.
Me quedé en su casa hasta pasadas las 11 de la noche. Leobardo estuvo tranquilo todo el tiempo, casi amable, respondiendo cuando le hablaban, comiendo normal. Pensé, o quise pensar, que quizás era agotamiento, que quizás los días sin dormir le estaban afectando la mente de una forma temporal y que iba a ceder. Me fui a mi casa con esa esperanza. No duró mucho. Remedios me llamó a las 3:15 de la mañana. Estaba llorando tan fuerte que tardé en entenderle las palabras. Leobardo había entrado a la cocina, había abierto el cajón de los cubiertos, había sacado un cuchillo de cocina y se lo había clavado en la palma de la mano izquierda, sin gritar, sin hacer ruido. Ella se había despertado por el sonido del cajón y cuando llegó a la cocina lo encontró sentado en el suelo con la espalda contra la alacena, mirando la herida abierta en su mano con una expresión de curiosidad tranquila, como si estuviera observando algo interesante que no le perteneciera a él. Lo internamos esa misma madrugada. En urgencias lo atendieron, le suturaron la mano y al día siguiente el psiquiatra de guardia habló con nosotros. Dijo episodio disociativo severo, posiblemente relacionado con privación extrema de sueño y estrés acumulado. Dijo que iban a observarlo, que era importante que estuviera en un entorno controlado. Leobardo, durante todo ese tiempo, estuvo tranquilo, casi dócil, respondiendo las preguntas del médico con calma. Firmó los papeles de internamiento sin protestar. Cuando me despedí de él esa tarde me dio la mano derecha, y me apretó fuerte. No dijo nada, solo me miró. Y yo no supe si lo que vi en esos ojos era mi hermano despidiéndose o algo más. 3 días estuvo internado sin incidentes mayores. Remedios y yo íbamos a verlo por turnos. Yo fui el segundo día por la tarde y lo encontré sentado en la cama, mirando por la ventana. Platicamos poquito. Estaba callado pero presente, respondía normal. Preguntó por unos pedidos pendientes del taller como si le preocupara el trabajo. Salí de ahí pensando que quizás lo peor había pasado, que el descanso y la medicación estaban haciendo efecto. Esa noche me fui a dormir con algo parecido a la tranquilidad por primera vez en semanas. Fue la última vez que lo vi con vida. El médico de guardia nos llamó a las 4 de la mañana del tercer día. Remedios contestó y me habló de inmediato. Llegamos al hospital en menos de 20 minutos. El médico nos esperaba en el pasillo de la planta psiquiátrica con una expresión que no era la expresión clínica de quien da malas noticias de rutina. Era otra cosa. Era la cara de alguien que había visto algo que no sabía dónde poner. Nos explicó que Leobardo había entrado en convulsiones en su cuarto cerca de las 3:30 de la mañana, que el personal de guardia había entrado de inmediato al escuchar el monitor. Cuando llegaron al cuarto, Leobardo estaba en el suelo, con los ojos completamente volteados, repitiendo una frase en voz muy baja. El médico tardó un momento antes de decirnos cuál era la frase. Remedios le tomó el brazo y le pidió que nos dijera. El hombre respiró despacio y nos dijo que Leobardo repetía, siempre igual, sin parar, en un murmullo constante: ya firmó, ya firmó, ya firmó. Remedios soltó un sonido que no era llanto todavía. Era algo anterior al llanto, algo que sale cuando el cuerpo recibe una información que la mente todavía no procesa. Yo me quedé quieto en ese pasillo blanco a las 4 de la mañana, escuchando esas 2 palabras resonar en mi cabeza como si alguien las estuviera diciendo todavía, ahí mismo, en ese momento, muy cerca. Leobardo murió esa madrugada. Paro cardíaco, dijeron. 41 años, sin antecedentes cardiovasculares, con estudios recientes que no mostraban ninguna anomalía en el corazón. El médico no supo explicarlo más allá del término clínico. Nosotros tampoco supimos qué decir. Hicimos los trámites como en automático.
con ese entumecimiento que da el golpe fuerte cuando todavía no has tenido tiempo de sentirlo del todo. El velorio fue 3 días después en casa de Remedios. Vinieron los compañeros del taller, los vecinos, familia de Guanajuato y de Jalisco. Yo estuve ahí, pero no estuve, si me entienden. Estaba parado en un cuarto lleno de gente, sintiéndome completamente solo. Fue en el velorio cuando Remedios me llevó aparte. Me dijo que había estado limpiando el taller para ordenar las cosas, para tener algo que hacer con las manos mientras esperaba el cuerpo. Debajo del banco de trabajo principal había una tabla suelta en el piso, una tabla que Leobardo usaba para nivelar una pata corta. Cuando la movió para barrer, encontró un papel doblado en 4. Lo abrió. Era una hoja blanca, sin membrete, sin fecha. Arriba, escrita con la letra clara y apretada de Leobardo, estaba su firma completa: Leobardo Bautista Herrera. Y debajo, en el mismo renglón, pero trazada con algo que no era tinta, algo oscuro y café que Remedios no quiso identificar en voz alta, había una segunda firma. Ninguno de los dos pudo leer esa segunda firma. No eran letras del alfabeto que nosotros conociéramos. No era ningún idioma reconocible. Eran trazos, marcas, algo que tenía la forma y el ritmo de una firma, pero que no pertenecía a nada de este mundo que yo conozca. Remedios quemó el papel esa misma noche en el patio trasero, en la misma silla donde Leobardo se sentaba a esperar. Yo la dejé hacerlo sin decirle nada porque entendí que necesitaba hacerlo. Pero antes de que lo quemara, lo vi bien, lo tuve en mis manos unos segundos, y lo que más me perturbó no fue la firma desconocida. Fue darme cuenta de que el papel, en la parte de Leobardo, estaba firmado con sangre. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.